Seguridad. Por favor, saquen a esta mujer. Mi madrastra dijo eso a un micrófono delante de 200 invitados en la fiesta de jubilación de mi padre. Y mi padre, a 1 metro de distancia en un smoking de Tom Ford hecho a medida, miró al suelo y no dijo nada. Salí. No corrí. No lloré. Y en 47 minutos. Había cerrado todas las cuentas gestionadas por la familia. Transferido 17 millones de euros a un fideicomiso del que ella no sabía nada. Y apagado mi teléfono. Cuando lo volví a encender, tenía 56 llamadas perdidas, y mi familia entera estaba en mi puerta. Pero no venían a disculparse. Venían por un documento legal que nunca habían visto, y que acababa de destrozar 20 años de meticulosa planificación por parte de mi madrastra. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para dar a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto y qué hora es. Mi nombre es Lucía Pascual. Tengo 34 años, y esta fue la noche en que dejé de ser invisible. Ahora, déjame llevarte 11 meses atrás, al día en que recibí un correo electrónico de una mujer muerta. Mi padre es Ricardo Pascual. Si alguna vez has conducido por las urbanizaciones del norte de Madrid y has visto uno de esos complejos de oficinas de acero y cristal que parecen surgir cada año, es muy probable que su nombre esté en el permiso de construcción. Inmobiliaria comercial. Ese era su reino. 35 años comprando terrenos, construyendo y estrechando la mano de hombres con relojes más caros que el coche de la mayoría de la gente. Anunció su jubilación en primavera. Yo cumplía 34 años, y la ciudad reaccionó como si un senador dejara su cargo. Pero ese reino tenía unos cimientos que la mayoría de la gente nunca vio. Mi madre, Catalina Henao, murió cuando yo tenía 11 años. Cáncer de ovario. 8 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. Y de repente, se fue. Como si alguien hubiera soplado una vela en mitad de la cena. Lo que más recuerdo no es el hospital ni el silencio que vino después. Es la mesa de la cocina. Mi madre, sentada frente a mí con un rollo de papel de calco y un juego de lápices técnicos, enseñándome a leer planos. Dibujaba la estructura de un edificio, los muros de carga, las vigas, la geometría oculta que lo sostenía todo, y decía, Lucía, todo lo que es hermoso empieza con una buena estructura. Yo no sabía que ella también era arquitecta. Nadie me dijo que ese detalle había sido enterrado con todo lo demás sobre ella. 8 meses después del funeral, 8 meses, mi padre se casó con Diana Hervás. Recuerdo la mañana exacta en que me lo dijo porque estaba en esa misma mesa de la cocina, dibujando un plano de mi casa de memoria, y él se sentó frente a mí y dijo, «Vas a tener una nueva mamá, cariño». Tenía 11 años. No sabía cómo decir, «No quiero una nueva». Así que no dije nada. Fue la primera vez que elegí el silencio. No sería la última. Déjame hablarte de Diana. Diana Pascual, antes Hervás, es el tipo de mujer que puede entrar en una habitación y reorganizarla sin mover un solo mueble. Lo hace con el tono, con el ritmo, con ese talento particular para hacer que cada sugerencia suene como un favor y cada orden como una pregunta. Viste tweet de Chanel como otras mujeres visten vaqueros. De forma casual, constante, como si simplemente apareciera en ella cada mañana. Su pelo siempre está perfectamente peinado, siempre de un rubio miel, siempre exactamente igual. Nunca he visto a Diana Pascual desprevenida. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Un año después de la boda, la distribución de los asientos en la cena de Nochebuena cambió. Pasé de sentarme al lado de mi padre a la mesa más pequeña en la terraza acristalada. Porque estás mucho más cómoda lejos del jaleo, ¿verdad, Lucía? Al tercer año, las tarjetas de Navidad de la familia mostraban a Diana. A mi padre y a Marta, la hija de Diana de un primer matrimonio, 2 años menor que yo. Me dijeron que el fotógrafo se había quedado sin tiempo antes de poder hacerme una foto a mí sola. Al 5.º año, mi dormitorio se convirtió en la sala de yoga de Diana. Mis cosas fueron empaquetadas y trasladadas al cuarto de invitados. Vas a ir a la universidad pronto de todos modos, dijo ella. No tiene sentido desperdiciar el espacio.
Diana presentaba a Marta a todo el mundo como nuestra hija. A mí me presentaba como la hija de Ricardo de antes. De antes. Como si yo fuera un borrador que mi padre había revisado más tarde. Y la pulsera Love de Cartier en su muñeca. Oro de 18 quilates. La que mi padre le regaló por su 10º aniversario. Más tarde descubriría que se pagó con fondos del fideicomiso familiar, un fideicomiso construido en parte con la herencia de mi madre. Pero entonces no lo sabía. No lo supe hasta mucho después. Me convertí en arquitecta de restauración. Si no sabes lo que es, no te culpo. La mayoría de la gente no lo sabe. Incluida mi familia. Restauro edificios antiguos. No del tipo glamuroso. No áticos en Manhattan ni mansiones en los Hamptons. Trabajo en las estructuras que todos los demás han olvidado. Una ruinosa biblioteca municipal de principios del siglo XX en la Sierra de Guadarrama. Una estación de bomberos del siglo XIX en los Pirineos. Un colegio en Segovia con el techo hundido y 100 años de historias en sus muros. Quito las capas de podredumbre, encuentro la estructura original y la devuelvo a la vida. Es un trabajo meticuloso. Sucio. Hay días en que estoy cubierta de polvo de yeso. Arrastrándome por desvanes con una linterna entre los dientes. Gano 110.000 euros al año. Que es una vida perfectamente buena. Pero en el mundo de los Pascual, donde el patrocinio de Instagram de Marta valía 200.000 euros por publicar una foto con un bolso. Mi carrera era el chiste recurrente. La Navidad pasada, en la cena familiar a la que fui invitada a regañadientes, Marta anunció su último acuerdo mientras Diana sonreía. Cuando fue mi turno, Diana inclinó la cabeza y dijo, «¿Y Lucía, has encontrado ya algo más permanente?» Como si estuviera entre trabajos, como si la arquitectura de restauración fuera una fase, un año sabático de una década. Mi padre miró su plato. Siempre miraba su plato. Esa noche conduje a casa en mi Volvo V60, de 7 años, pagado, con más de 300.000 kilómetros. El Mercedes GLC de Marta estaba aparcado junto al mío en la entrada cuando me fui. Le dio una palmadita al capó de mi coche al pasar y dijo, «Bonito coche. Te pega mucho». No respondí. Simplemente conduje. Es lo que siempre hacía. Conducir, tragar saliva y seguir conduciendo. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que, 6 semanas antes, la Asociación para la Conservación del Patrimonio Histórico me había concedido su máximo galardón por el proyecto de la biblioteca. No se lo había contado. Había dejado de compartir buenas noticias con gente que solo sabía cómo menospreciarlas. Pero ese proyecto, esa biblioteca, iba a cambiarlo todo. Simplemente, aún no lo sabía. 11 meses antes de la fiesta de jubilación, estaba de rodillas en el suelo de mi apartamento de Chamberí, rebuscando en una caja que no había abierto en años. Era la caja de mi madre, una vieja cosa de cartón que había viajado conmigo desde la casa de La Moraleja a mi residencia universitaria, a mi primer piso, y finalmente, aquí, un tercero en un edificio de piedra con suelos que crujían y buena luz. Dentro estaban los cuadernos de cuero de mi madre, un par de sus lápices técnicos. Una foto de ella de pie frente a una casa. A medio construir con serrín en el pelo y la sonrisa más grande que he visto nunca. Y en el fondo, debajo de un montón de viejas tarjetas de cumpleaños, había un sobrecerrado que nunca había visto antes. Era de color crema, de papel grueso. En el frente, con la caligrafía de mi madre. Esa inclinación segura que reconocería en cualquier parte, decía, para Lucía, cuando esté lista. Me temblaban las manos al abrirlo. Dentro había una sola hoja de su papel de carta personal. Y esto es lo que me dejó sin aliento. El membrete decía, Catalina Henao, arquitecta. Henao Arquitectura y Restauración. Mi madre era arquitecta colegiada. Tenía su propio estudio. Nadie me lo había dicho nunca. Ni mi padre, ni Diana, nadie en 23 años. Debajo del membrete, con la misma letra inclinada, mi querida niña, hay algunas cosas sobre el dinero de la familia que necesito que entiendas cuando seas mayor. He tomado medidas para proteger lo que es tuyo. El señor Aguirre lo tiene todo. Búscalo. Detrás de la carta había una tarjeta de visita.
Tomás Aguirre, abogado, fideicomisos y sucesiones. Me quedé sentada en el suelo de mi apartamento durante mucho tiempo. Luego abrí mi portátil y busqué su nombre. Tomás Aguirre tenía 67 años y seguía ejerciendo. Su despacho estaba en el Paseo de la Castellana, a 12 paradas de metro de mi puerta. Escribí un correo electrónico con mi nombre completo y la línea. Mi madre era Catalina Henao Pascual. Me dejó una nota. Me dijo que lo buscara. Respondió en 2 horas. El asunto del correo electrónico decía: llevo 23 años esperando este correo. Señorita Pascual. Dijo que tenía un documento que necesitaba que viera. Dijo que solo podía discutirlo en persona. Y preguntó cuándo podía ir. Fui a la mañana siguiente. Pero antes de contarte esa reunión, necesito que entiendas algo sobre mi padre. Ricardo Pascual no es un villano. Eso es lo que lo hace peor. A un villano puedes odiarlo limpiamente. Mi padre es más complicado. Un hombre que me quería, pero que carecía del valor para demostrarlo cuando le costaba algo. Hay un recuerdo que me persigue más que ningún otro. Tenía 14 años. Mi padre me recogió del colegio un martes. Sin ninguna razón, simplemente apareció y condujo hasta el otro lado de la ciudad, donde un hermoso y antiguo edificio de piedra estaba siendo demolido. Nos sentamos en el coche, y vimos la bola de demolición oscilar. Él estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo: tu madre habría luchado por salvar ese edificio. Fue la última vez que pronunció su nombre. Después de eso, Catalina Henao Pascual se convirtió en un fantasma en su propia casa. Sus fotos desaparecieron del pasillo. Sus libros fueron empaquetados. Su nombre fue reemplazado por el de Diana en cada frase, cada tradición, cada brindis. Y mi padre lo permitió, borrado a borrado, porque las lágrimas de Diana eran más ruidosas que mi silencio. 3 semanas antes de la fiesta de jubilación, lo llamé. Quería tomar un café, solo nosotros dos. Aceptó de inmediato, y por un breve momento, sentí algo cálido y desconocido. Luego, 10 minutos después, mi teléfono sonó. La voz de Diana. La agenda de tu padre está muy apretada ahora mismo, Lucía. Quizás después de la fiesta. Una semana después, llegó la invitación. Cartulina de alta calidad, letras doradas, celebrando 35 años de éxito, Ricardo Pascual, organizado por Diana Pascual y Marta Pascual. Mi nombre estaba impreso como Lucía Pascual Hervás. El apellido de soltera de Diana, añadido al mío como una marca. Decidí que iría, pero primero, iba a ver a Tomás Aguirre. 3 semanas antes de la fiesta, Diana empezó a mover sus piezas. Vi el primer movimiento un lunes. Había enviado un breve mensaje al chat familiar, preguntando a qué hora se suponía que debíamos estar en el lugar, y se quedó ahí, enviado pero sin respuesta, durante 3 días. El jueves, abrí mensaje y me di cuenta de que la conversación estaba muerta. Ningún mensaje nuevo, ninguna actividad. Le envié un mensaje a Marta por privado. El chat familiar está roto, respondió 4 horas después. Ah, mamá hizo uno nuevo. Debe haber sido un fallo técnico. No hubo ningún fallo. Diana no tenía fallos. Llamé a la coordinadora de eventos del Hotel Palace, una mujer llamada Janelle que se encargaba de la fiesta. Le di mi nombre y le dije que quería confirmar mi asistencia. Hubo una larga pausa. Luego dijo: lo siento. No tengo a ninguna Pascual en la lista de invitados. ¿Podría deletreármelo? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Ya había visto este patrón antes. La lenta y mecánica precisión de ser borrada. Pero esta vez, la máquina se movía más rápido. Llamé a Diana directamente. Respondió al segundo tono. Siempre lo hacía. Porque Diana nunca quería parecer que te estaba evitando. Lucía. ¡Qué sorpresa! No estaba segura de que vinieras, después de todo. Lo dejó caer. Una elipsis cargada que implicaba alguna desgracia de la que se suponía que yo debía estar al tanto. Pero, por favor, no te pongas tu ropa de trabajo. Es un evento de etiqueta. Le dije que estaría allí. Dijo que haría que alguien añadiera mi nombre.
Esa noche, comprobé la American Express Platinum que mi padre me había dado cuando cumplí 18. Una tarjeta familiar vinculada al fideicomiso. Para emergencias. Seguía activa. Y por primera vez, miré la estructura de la cuenta y me di cuenta de que cada tarjeta de crédito, cada membresía de club, cada póliza de seguro de la familia Pascual estaba vinculada al mismo fideicomiso, a la misma fuente. Y empecé a entender a quién pertenecía realmente ese dinero. 2 semanas antes de la fiesta conduje a La Moraleja para darle a mi padre su regalo de jubilación por adelantado. Quería verlo sin el ruido, sin la actuación, solo hija y padre. Había pasado 3 meses restaurándolo, un dibujo arquitectónico original de la primera propiedad comercial que mi padre compró en 1989. Encontré el plano original en los archivos del municipio, traté el papel para estabilizarlo y lo enmarqué en nogal recuperado. Era, pensé, un regalo que decía, te veo como eras antes de que todo cambiara. Mi padre lo abrió en el salón. Sus ojos se suavizaron. Sus dedos rozaron el cristal. Por un momento. Se fue a otro lugar. A algún lugar antes de Diana, antes de las invitaciones doradas y los trajes de tweed de Chanel. Lucía, empezó. Diana apareció en la puerta. Miró el dibujo enmarcado como si fuera una pintura de dedos de un niño en la nevera. Qué bonito, Lucía, pero no tenemos más espacio en las paredes. Marta ha encargado un retrato de tu padre. Óleo sobre lienzo, de un artista de verdad. Mi padre dejó el regalo en una mesa auxiliar. No luchó por él. Nunca luchó por nada que fuera mío. Diana lo guió hacia la cocina. Me quedé sola en el salón y miré hacia la chimenea. Sobre la repisa colgaba el retrato encargado por Marta. Óleo sobre lienzo. Marco dorado. Mi padre, sentado en un sillón de cuero. Diana, de pie detrás de él, con una mano en su hombro. Marta, de pie a su lado, sonriendo. La composición era completa. No había huecos, ni espacio para nadie más. Me estaba dando la vuelta para irme cuando oí la voz de Diana, baja y rápida, desde detrás de la puerta de la cocina. Va a montar una escena en la fiesta, Ricardo. La conozco. Mencionará a su madre y lo arruinará todo. Quizás deberíamos tener seguridad preparada. La respuesta de mi padre fue casi inaudible. Es mi hija, Diana. Y la de Diana, perfectamente clara. Exactamente. Y una hija debería saber cuál es su lugar. Salí por la puerta principal. Pero al pasar por el despacho de Diana, vi en su escritorio una carpeta de Manila con el logotipo de un bufete de abogados que no reconocí, y las palabras borrador de enmienda del testamento impresas en el borde. No me detuve. No la abrí, pero la vi y lo recordé. Marta me llamó el sábado siguiente, no para ver cómo estaba. Marta nunca llamaba para ver cómo estaba, sino porque necesitaba una segunda opinión sobre su vestido para la fiesta. Dije que sí porque a los 34, todavía decía que sí a la gente que nunca me preguntaba cómo estaba. Nos encontramos en el Corte Inglés de Serrano, en la 8ª planta, el tipo de lugar donde el aire huele a dinero, y los dependientes recuerdan tu nombre si gastas lo suficiente. Recordaban el de Marta. Se probó 7 vestidos en 90 minutos. Un Oscar de la Renta de seda marfil, un Valentino carmesí, un Marchesa con pedrería que costaba más que mi alquiler mensual. Cada uno fue traído en una percha de terciopelo por una asociada llamada Clara que la llamaba señorita Pascual, y la trataba como a la realeza menor. El total superaba los 12.000 euros. Marta no parpadeó. Le entregó a Clara una tarjeta negra, vinculada irrevocablemente al fideicomiso familiar, y Clara se la llevó con una sonrisa. Cuando fui a pagar un par de sencillos zapatos negros. 200 euros de mi propia cuenta. Clara miró mi tarjeta. Luego a mí. Y dijo: ¿Y usted quién es? Marta siguió. No una risa cruel. Peor, una risa distraída, como si la respuesta fuera obvia. Es mi hermanastra. Restaura edificios antiguos, con sus propias manos. La forma en que lo dijo, el gesto de la mano, como si el trabajo manual fuera una pequeña y pintoresca afición. Como si mis ampollas, el polvo de yeso y las vigas centenarias que había salvado del colapso,
fueran menos reales que un vestido de 12.000 euros pagado con el dinero de otra persona. En el coche de vuelta, Marta entregó el mensaje que sabía que vendría. Lucía, mamá cree que no deberías hablar en la fiesta. Es mejor si simplemente estás allí. Ya sabes, a papá no le gustan las muestras de emoción en público, no respondí. Simplemente conduje. Es lo que siempre hacía. Conducir, tragar saliva y seguir conduciendo. Las bolsas de Jimmy Choo de Marta crujían en el asiento trasero. Mi única bolsa de una tienda normal estaba en el suelo, encajada entre mis pies en un semáforo en rojo como algo que intentaba no ocupar demasiado espacio. Una semana antes de la fiesta, almorcé con una mujer llamada Elena Marín. Elena era la mejor amiga de mi madre, una de las pocas personas en mi vida que todavía decía el nombre de Catalina de forma natural, como si fuera una persona real y no un pie de página. Nos encontramos en un bistró francés en el barrio de Salamanca, el mismo al que mi madre solía llevarme a almorzar los domingos cuando era niña. Manteles blancos almidonados, ollas de cobre en las paredes. Un camarero que todavía recordaba que Catalina siempre pedía un croque madame. Yo pedí lo mismo. Elena estaba más callada de lo habitual. No dejaba de reorganizar sus cubiertos. Finalmente, a mitad de su segunda copa de vino lo soltó. Lucía, ¿es verdad que te han despedido del trabajo? Dejé el tenedor. ¿Quién te ha dicho eso? Diana, en el almuerzo del club de jardinería la semana pasada. Dijo que estabas pasando apuros. Sin ingresos estables. Dependiendo de tu padre. Elena hizo una pausa. Claramente incómoda. Dijo que tenías algunos problemas de salud mental. Que alejas a la gente, que la familia ha intentado ayudarte, pero que no lo aceptas. Hizo una pausa. Te llamo, y siento decir esto, la hija difícil. Me quedé helada. Nunca me habían despedido. No había dependido de mi padre para un solo céntimo desde el día que me fui a la universidad. Y mi salud mental, aunque ciertamente puesta a prueba por 23 años de Diana Pascual, nunca había sido un tema de discusión con nadie en ese club de jardinería. Diana estaba construyendo una narrativa. La estaba sembrando en cada círculo social que importaba. El club de jardinería, las juntas benéficas, las esposas del club de campo, para que cuando llegara la fiesta de jubilación, todos estuvieran preparados. Lucía Pascual es inestable, no está invitada, no es bienvenida. De esa manera, cuando la echaran, nadie se lo cuestionaría. Asentirían y susurrarían. Pobre chica. Se veía venir. Elena alargó la mano sobre la mesa y cogió la mía. No le creí, Lucía. Tu madre era la mujer más fuerte que he conocido, y tú eres su hija. Apreté su mano, y algo dentro de mí, algo que había estado comprimido durante tanto tiempo, finalmente dejó de comprimirse y empezó a estirarse. La noche antes de la fiesta, me senté sola en mi apartamento. Estaba silencioso. De esa manera que solo Brooklyn está silencioso un viernes por la noche. Una sirena lejana, el ladrido de un perro a 3 manzanas, el suave zumbido de un radiador que necesitaba una purga desde noviembre. Me senté en el viejo taburete que había encontrado en un mercadillo y había pasado 4 fines de semana restaurando, con una taza de manzanilla enfriándose en mi mesita de noche. Y miré la foto de mi madre en la pared, Catalina Henao, 31 años, en una obra con serrín en las botas y un rollo de planos bajo el brazo, riéndose de algo fuera de plano. Viva, pensé. Consideré no ir. Podría quedarme aquí, en mi apartamento, en mi silencio, en mi vida cuidadosamente construida, y dejar que tuvieran su fiesta, su retrato y su narrativa. Podría tragarme esto también. Era buena tragando. Pero entonces miré su carta, clavada en el corcho sobre mi escritorio. Búscalo. Lo había encontrado. Ahora sabía la verdad sobre el fideicomiso, sobre los 17 millones, sobre las cláusulas que mi madre había escrito en la ley antes de que el cáncer se la llevara. Tenía los documentos. Tenía la autoridad. Tenía a Tomás Aguirre de mi lado. No había movido ficha todavía porque quería darle a mi padre una última oportunidad. Si Ricardo Pascual se ponía a mi lado en esa fiesta, si me presentaba a sus colegas, si decía mi nombre como se supone que debe hacerlo un padre,
Guardaría esos papeles en un cajón y no los mencionaría nunca más. Le estaba dando la prueba más fácil del mundo. Elige a tu guía. Solo una vez. Extendí mi vestido. Azul marino oscuro. De líneas limpias. Perfectamente confeccionado. Nada llamativo. Nada que buscara atención. Abrí mi joyero y saqué los pendientes de perlas de mi madre, lo único suyo que Diana no había reclamado. Los sostuve en la palma de mi mano, sentí su peso. Frescos, suaves, increíblemente sólidos. Luego cogí mi teléfono y llamé a Tomás Aguirre. Si te necesito mañana, dije, puedes tenerlo todo listo en 1 hora. Su voz era tranquila, precisa, sin prisas. Todo ha estado listo durante 23 años, señorita Pascual. Puse la alarma a las 7. Colgué el vestido en la parte de atrás de la puerta y dormí profundamente. De la manera en que duerme la gente cuando finalmente ha dejado de esperar y ha empezado a decidir. El Hotel Palace un sábado por la noche de octubre es el tipo de lugar que te hace sentir mal vestido incluso con tu mejor atuendo. Candelabros de cristal del tamaño de coches pequeños. Suelos de mármol italiano pulidos como espejos. Un ejército de personal con chalecos negros llevando bandejas de plata con champán que brillaba como oro líquido. El gran salón de baile había sido transformado. Mesas redondas cubiertas con manteles de lino belga blanco. Centros de mesa de hortensias blancas y rosas de color crema. Un cuarteto de jazz en vivo en la esquina tocaba Cole Porter con la impecable precisión que el dinero puede comprar. 200 invitados socios comerciales, amigos del golf, la élite de Madrid, gente cuyos apellidos aparecen en alas de hospitales y donaciones universitarias circulaban, susurraban y brindaban bajo una pancarta que decía: Felicidades, Ricardo Pascual. 35 años construyendo un legado. Dije mi nombre en la recepción. La joven revisó la lista, se desplazó, volvió a revisar. Su sonrisa vaciló. Pascual. Lucía. Lo siento. No la veo. Ah, espere. Aquí está. Señaló con su bolígrafo. Su nombre fue añadido ayer. Ayer. 200 invitados confirmados con meses de antelación. Y a mí me añadieron ayer. Garabateada en el margen como una errata que alguien encontró en el último minuto. Gracias, dije, y entré. Me golpeó en oleadas. Los susurros. No gritos, no acusaciones, solo susurros. El tipo de susurro que se propaga durante la hora del cóctel como una corriente de aire bajo una puerta. Un grupo de mujeres cerca del bar, con copas de champán en la mano, me miraron de reojo. Esa es la hija difícil. Un hombre con un traje de raya diplomática se inclinó hacia su esposa. He oído que lleva meses sin trabajo. Otra voz, medio oculta por un arreglo de hortensias. Nunca llegó a nada. Diana dice que simplemente aparece y causa problemas. Las semillas de Diana estaban floreciendo según lo previsto. Mantuve la espalda recta. Seguí caminando. Busqué a mi padre con la mirada y lo encontré cerca del pequeño escenario al fondo del salón, de pie entre Diana y Marta, sonriendo para un fotógrafo que los estaba colocando para un retrato familiar. Ricardo, Diana, Marta. 3 de ellos, composición perfecta, iluminación perfecta. El fotógrafo disparó. Nadie me buscó. Nadie dijo mi nombre. Y por el rabillo del ojo, vi a 2 hombres con trajes negros cerca de la entrada del salón. Llevaban auriculares de seguridad. Uno miró a Diana, luego a mí, y cambió de peso. Me estaban vigilando. Tenían órdenes de vigilarme. Crucé el salón de baile. Es una sensación extraña caminar a través de una multitud que ha sido programada para verte como una amenaza. Cada sonrisa se siente como un respingo. Cada hombro que se vuelve parece deliberado. Pasé por la mesa de los antiguos socios de mi padre, hombres que conocía desde la infancia. Ninguno me saludó. La narrativa de Diana había hecho su trabajo. Ya no era la hija mayor de Ricardo Pascual. Era la advertencia que les habían contado. Me acerqué al pequeño círculo que rodeaba a mi padre. Ricardo me vio primero. Su rostro mostró algo complejo. Un destello de calidez rápidamente reemplazado por algo que parecía pánico. Abrió la boca, pero antes de que las palabras pudieran salir,
La mano de Diana estaba en su brazo, sus dedos apretando la tela de su smoking como una correa tensa. Lucía, dijo, me alegro de que hayas podido venir. 5 palabras. Las mismas 5 palabras que le dirías a un colega que apenas reconoces. Diana se volvió hacia mí. Estaba radiante, con un vestido de seda color crema, el pelo recogido, un collar de diamantes, y esa sonrisa particular que siempre usaba justo antes de hacer algo difícil. Su voz era lo suficientemente alta para que las 15 personas a su alrededor oyeran cada sílaba. Lucía, qué sorpresa. No estaba segura de que vinieras, después de todo. Lo dejó caer. Su mirada recorriendo el grupo como si los invitara a rellenar el espacio en blanco con cualquier rumor que hubieran oído. Luego su voz se suavizó, casi cariñosa. Bueno, pero no hagas de esto un asunto personal, ¿de acuerdo? Esta noche es para la familia. La familia. La palabra fue una bofetada. Marta apareció junto a Diana, saliendo de la nada. Un nuevo collar de Tiffany en su clavícula. 8.000 euros de platino y diamantes brillando bajo los candelabros. Miró mi vestido con esa sonrisa suya que parecía un inventario. Lucía, me encanta ese vestido. ¿Es de la temporada pasada? La ignoré. No estaba allí por Marta. Miré a mi padre. Papá, ¿podemos hablar un momento, en privado? Los ojos de Ricardo se movieron hacia los míos. Lo vi, el instinto, un destello de asentimiento. Su cuerpo se inclinó media pulgada hacia mí. Entonces la mano de Diana se apretó en su brazo. Ricardo, los Henderson están esperando. Puedes hablar con Lucía más tarde. Su voz era suave como la seda, pero inamovible. Mi padre se enderezó, miró a Diana, me miró a mí y luego se giró y caminó hacia los Henderson, con Diana guiándolo como un timón. Me quedé sola, en medio de 200 personas. Una mujer mayor que no reconocí pasó. Se detuvo y le dijo a su acompañante, no lo suficientemente bajo. Pobre chica. Diana me dijo que ha tenido muchas dificultades. Es una pena. Su madre era encantadora. Su madre era encantadora. Sí, lo era. Y me dejó más de lo que nadie en esta sala podría entender. Ahora necesito llevaros de vuelta, 3 semanas antes de esa fiesta, a una tarde de martes en el centro de Madrid. El despacho de Tomás Aguirre estaba en la planta 14 de un edificio de antes de la guerra en el Paseo de la Castellana. Un ascensor lento, un pasillo oscuro, y una puerta de roble macizo con una placa de latón que no había sido actualizada desde los años 90. Por dentro, era exactamente como te imaginarías el despacho de un abogado de sucesiones si hubiera estado ejerciendo durante 40 años sin ver la necesidad de redecorar. Estanterías del suelo al techo. Tomos de derecho sucesorio encuadernados en cuero. Un escritorio de caoba enterrado bajo montones de archivos ordenados y, en la pared detrás de su silla, una foto enmarcada de mi madre. Más joven de lo que nunca la había visto, de pie en una obra con un casco y una sonrisa deslumbrante. Aguirre tenía 67 años, el pelo canoso, una calma profesional. Hablaba como lo hacen los abogados cuidadosos. Cada frase pesada antes de ser pronunciada. Su madre me contrató en 2003, dijo, cuando se enteró por primera vez de su cáncer. Quería asegurarse de que su patrimonio, específicamente la herencia que aportó al matrimonio de la familia Henao, estuviera protegido para usted. Puso un documento sobre el escritorio entre nosotros. 40 páginas, encuadernado en cuero, la firma de mi madre con tinta azul en la última página. El acuerdo de fideicomiso de 2004. Me lo explicó en términos sencillos, porque mi madre se lo había pedido, 23 años antes. Catalina Henao entró en el matrimonio con una herencia familiar de 17 millones de euros. Ese dinero se incorporó al fideicomiso familiar Pascual, pero con una distinción legal crucial. Se designó como un fondo segregado, legalmente separado del resto de los activos del fideicomiso, aunque estuviera en la misma cuenta. Su madre firmó una enmienda en 2006, continuó Aguirre, produciendo un segundo documento, 6 meses antes de morir. Esta la nombra a usted, Lucía Catalina Pascual, como única beneficiaria de los fondos segregados, con efecto a partir de su 30º cumpleaños. Sin necesidad de cofirma,
sin aprobación del administrador del fideicomiso. Miré la página, la letra de mi madre en el margen, para mi hija. ¿Mi padre sabía de esto?, pregunté. Aguirre hizo una pausa. Esa pausa fue la respuesta antes de que llegaran las palabras. Su padre estuvo presente cuando se estableció el acuerdo de fideicomiso original. Siempre supo los términos. Heredero retirado. Y Diana, la señora Pascual actual, nunca fue informada. El acuerdo de fideicomiso nunca se compartió con ella. Parece creer que los 42 millones de euros completos en el fideicomiso pertenecen a la familia en general. Cruzó las manos. Se ha puesto en contacto con mi bufete y con la administradora del fideicomiso, una mujer llamada Rebeca Soto, solicitando acceso a los términos del fideicomiso. La señora Soto, correctamente, se lo ha negado. 17 millones de euros. Mi madre había construido un muro de protección a su alrededor con papel, tinta y previsión, y se había mantenido durante 23 años. ¿Qué pasaría?, dije lentamente, si yo retirara los fondos. Los 25 millones restantes no cubrirían los préstamos que su madrastra ha autorizado usando los 42 millones completos como garantía. El banco haría una llamada de margen. Lo pensé durante mucho tiempo. Le dije que no firmaría hoy. Levantó una ceja. Deme hasta después de la fiesta. Quiero ver si mi padre me elige. Aguirre miró la foto de mi madre en la pared, luego volvió a mirarme. Su madre lo entendería, dijo. Salí de su despacho con una copia de ambos documentos en una carpeta y algo que no había tenido en años. Una opción. Así que ahora sabéis lo que yo sabía mientras estaba en ese salón de baile. Dejadme contaros lo que pasó después. Los discursos empezaron a las 8:30. Diana tomó el micrófono primero. Por supuesto, se paró en el pequeño escenario con su vestido de seda color crema, los diamantes brillando bajo los focos. Y dio un discurso impecablemente pulido. Agradeció a los invitados, elogió los 35 años de Ricardo, luego llamó a Marta al escenario para un abrazo que provocó un augue colectivo de 200 personas. Habló de la familia, de la lealtad, de las personas que realmente hacen de una casa un hogar. No dijo mi nombre, no me miró. El nombre de Catalina no se mencionó ni una vez. Cuando los aplausos se apagaron, me levanté. No iba a dar un discurso. Solo iba a caminar hacia el frente. Darle a mi padre mi regalo, una pequeña caja de terciopelo con una brújula de latón que había restaurado meticulosamente, la misma que mi madre le había dado cuando eran jóvenes y estaban enamorados, grabada con sus iniciales, C. H, y decir unas palabras tranquilas, privadas, algo solo para nosotros. Estaba a 3 metros del escenario cuando Diana me vio venir. Su expresión no cambió. Eso es lo que más recuerdo. Su compostura. Se inclinó hacia el micrófono y, con una voz tan clara y tranquila como una campana para la cena, dijo: seguridad. Una onda recorrió la sala, cabezas girándose. Luego lo dijo. Cada palabra precisa, cada sílaba pulida para el efecto. Por favor, saquen a esta mujer. No está invitada y está causando una perturbación. 200 personas se quedaron en silencio. El cuarteto de jazz dejó de tocar. Incluso el camarero se detuvo a mitad de servir. Todos los ojos en la sala estaban sobre mí, de pie en el pasillo, sola, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo, llevando las perlas de mi madre. Miré a mi padre. Ricardo Pascual estaba a 1 metro del micrófono, a 1 metro de su esposa, a 1 metro de su hija. Miró a Diana, me miró a mí y luego bajó la vista al suelo. No dijo nada. Los 2 guardias de seguridad aparecieron a cada lado de mí. El de mi izquierda dijo en voz baja: señora, se nos ha pedido que la acompañemos a la salida. Toda la sala observaba. Algunos apartaron la mirada, otros no. Marta, cerca del escenario, levantó su teléfono. Me di cuenta de que estaba grabando a su propia hermana siendo escoltada fuera de la fiesta de jubilación de su padre. Dejé la caja de terciopelo en la mesa más cercana. No la tiré, no la dejé caer. La coloqué suavemente, como se coloca algo que amas y estás a punto de dejar atrás. Luego miré a mi padre por última vez y dije: no alto, no con rabia,
solo lo suficientemente claro para que los más cercanos oyeran. Vine por ti, papá. No por ella. Pero entiendo tu elección. Me di la vuelta. Caminé hacia la salida, con la espalda recta, los ojos secos. Las perlas de mi madre captaron una última luz de los candelabros mientras pasaba por las puertas dobles y salía al vestíbulo. Oí la voz de Diana volver al micrófono. Siento mucho esa interrupción, amigos. Ahora, ¿dónde estábamos? El cuarteto de jazz empezó a tocar de nuevo justo antes de que las puertas se cerraran detrás de mí. El aire de octubre me golpeó como agua fría. Me quedé en los escalones del Hotel Palace, los escalones de mármol, lisos y pálidos bajo las farolas, y escuché la música amortiguada a través de las paredes. Colé Porter. Risas. El tintineo de las copas de champán. Un mundo que continuaba sin interrupción. Como si una mujer no acabara de ser escoltada por dos hombres, con auriculares fuera de la celebración de su propio padre. Me senté en el escalón superior. La piedra estaba fría a través de mi vestido. Podía ver mi aliento en el aire. Dentro, el salón de baile brillaba, cálido y dorado, a través de las grandes ventanas del suelo al techo. Fuera, la luz era pálida y azul blanca. El tipo de luz que hace que las cosas parezcan reales. Miré mi reflejo en la pantalla de mi teléfono, los pendientes de perlas de mi madre, mi rostro, compuesto, quieto, pero por dentro, algo se estaba fracturando a lo largo de una línea de falla que había estado allí desde que tenía 11 años. Me di 60 segundos. 60 segundos para sentirlo. Todo. La humillación. El silencio donde debería haber estado la voz de mi padre. El conocimiento de que 200 personas me habían visto ser borrada y habían vuelto a su champán. 60 segundos por cada palabra tragada. Cada Navidad en la mesa pequeña. Cada vez que conducía a casa diciéndome a mí misma que no importaba. Luego me levanté, porque mi madre no me crió para sentarme en los escalones de otra persona. Saqué mi teléfono y llamé a Rebeca Soto. Respondió de inmediato. Le había advertido que esta llamada podría llegar esta noche. Rebeca, soy Lucía Pascual. Estoy lista para iniciar la transferencia de los fondos segregados esta noche. Su voz era uniforme, profesional, sin sorpresa. Necesitaré su firma electrónica y un código de autenticación del señor Aguirre. Puedo ejecutarlo en 45 minutos después de recibir ambos. Los tendrás en 10. Colgué. La música del salón de baile sonaba a través del cristal. No miré atrás. Más tarde supe, por Elena Marín, que se quedó hasta el final y lo recordó todo, lo que pasó dentro del salón de baile. Diana volvió al micrófono como si nada hubiera pasado. Terminó su discurso con esa mano ligera pero férrea que siempre tenía. La familia trata de la lealtad, dijo a la sala, su voz cálida y segura. Y esta noche celebramos a un hombre que construyó todo desde cero. Desde cero. Como si los 17 millones de la herencia de Catalina Henao no fueran nada. Como si los cimientos debajo de los cimientos no existieran. La sala aplaudió. Se rellenaron las copas de champán. Marta publicó una historia de Instagram desde el escenario. Un primer plano de ella y Diana, mejilla con mejilla. La leyenda. La familia lo es todo. Ninguna mención a la hermana que había sido expulsada 5 minutos antes. Elena me dijo que un par de invitados se removieron incómodos en sus asientos después de que me fui. Una mujer en la mesa 6 se inclinó hacia su marido y susurró, «Eso no estuvo bien». Un juez jubilado llamado Haroldo Forester dejó su copa de champán y no la volvió a coger. Pero nadie dijo nada. Nadie se levantó. Eso es lo curioso de las habitaciones llenas de gente educada. La educación es solo otra palabra para la complicidad cuando alguien está siendo arrastrado delante de ti. Ricardo se sentó en la mesa principal. No comió. No habló mientras sus socios de negocios brindaban por él. Elena dijo que se quedó mirando la caja de terciopelo que dejé en una mesa cerca del pasillo. Intacta, como un pequeño monumento a algo roto. No la abrió. Diana se inclinó hacia un hombre que Elena reconoció como uno de los socios inmobiliarios de Ricardo y dijo, en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Lucía siempre ha sido difícil. Catalina la malcrió. Pero hemos hecho lo mejor que hemos podido. La narrativa continuó.
La sala la creyó. La fiesta siguió. Y mientras bailaban y bebían y se decían a sí mismos que todo estaba bien, yo estaba en mi coche en el aparcamiento del hotel, a punto de pulsar un botón que lo cambiaría todo. Mi portátil estaba en el coche. Lo había traído esa noche. Como un cirujano trae un bisturí. Esperando no tener que usarlo. Pero preparado por si acaso. Lo abrí en el asiento del copiloto. La pantalla iluminó el interior de mi Volvo con una luz azul pálida mientras el aparcamiento del Hotel Palace se extendía. Oscuro y silencioso. A mi alrededor. Dentro. 200 personas bailaban. Fuera, solo yo, una conexión Wi-Fi y 23 años de silencio llegando a su fin. Marqué el número de la conferencia telefónica. Tomás Aguirre respondió primero. Luego Rebeca Soto. Código de autenticación. Dijo Aguirre. Lo leyó. 12 caracteres alfanuméricos, tranquilos y precisos. Como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Este documento autoriza la transferencia de los fondos segregados del Fideicomiso Familiar Pascual al Fideicomiso Irrevocable de Lucía Pascual según el Acuerdo de Fideicomiso de 2004 y la enmienda de 2006. Rebeca confirmó la recepción. Señorita Pascual, necesito su firma electrónica en el documento que le estoy enviando ahora. Mi teléfono vibró. Abrí el correo electrónico. Leí cada línea porque mi madre me enseñó que todo lo que es hermoso empieza con una buena estructura. Y firmé. Procesando, dijo Rebeca. Tiempo estimado de finalización, 45 minutos. Mientras esperaba, hice el resto. Las 3 tarjetas American Express Platinum. Diana y Marta eran usuarias autorizadas en cuentas vinculadas a la cláusula de garantía del fideicomiso. La membresía del club de golf, las pólizas de seguro suplementarias, todo atado al mismo fondo que estaba a punto de encogerse en 17 millones de euros. Una vez que el saldo del fideicomiso cayera por debajo del umbral estipulado, el sistema automatizado del banco congelaría todas las cuentas vinculadas. No estaba cancelando nada por despecho. Estaba viendo funcionar la aritmética. A las 9:47 p.m., Rebeca volvió a llamar. Transferencia completada. 17.042. 316. 78 euros han sido transferidos a su cuenta de fideicomiso, señorita Pascual. Cerré el portátil. Me senté en la oscuridad un momento y escuché mi propia respiración. Luego apagué el teléfono, arranqué el coche y conduje a casa, a Chamberí. Cuando volví a encender el teléfono 40 minutos después, tenía 12 llamadas perdidas. Para cuando lo dejé en la encimera de la cocina, eran 29. Para cuando terminé de hacer el té, eran 56. 56 llamadas. No me habían llamado 56 veces en los últimos 23 años combinados. Así es como sonaron 56 llamadas desde el otro lado. A las 9:52 p.m., 5 minutos después de que se completara la transferencia, Marta intentó invitar a una ronda de bebidas en el bar del salón de baile. Su tarjeta fue denegada. Se rió nerviosamente y sacó una segunda. Denegada. Una tercera. Denegada. La sonrisa del camarero se volvió tensa. Las mejillas de Marta se sonrojaron. A las 9:58 p.m. El teléfono de Diana vibró con una notificación del administrador del fideicomiso. El tipo de notificación que llega en negrita y con la palabra urgente en el asunto. Acción requerida. Cambio material en los activos del fideicomiso familiar Pascual. Póngase en contacto con su gestor de cuenta inmediatamente. Diana se apartó de la pista de baile. Llamó a Rebeca Soto directamente. Rebeca, profesional, objetiva y estrictamente vinculada a los protocolos del fideicomiso, dijo que una beneficiaria había ejercido su derecho a un retiro segregado según el acuerdo de fideicomiso original. No estoy autorizada a revelar más detalles por teléfono. Elena me dijo más tarde que vio cómo el color desaparecía del rostro de Diana. Como si la pantalla se hubiera quedado en negro. Primero la sonrisa, luego la compostura, luego la certeza. Todo se fue en una sola llamada telefónica. Diana fue directamente a donde estaba Ricardo, lo agarró del brazo y lo llevó a un rincón tranquilo cerca del guardarropa.
¿Qué has hecho, Siseo? Ricardo la miró fijamente. ¿De qué estás hablando? Piru Kangwo Sandangrando. Diana abrió el portal del fideicomiso en su teléfono. Sus dedos temblaban. El saldo de la cuenta, que esa mañana mostraba 42 millones de euros, ahora leía 24.957.683 euros y 22 céntimos. Y en el registro de transacciones, una sola línea, retiro de fondos segregados, beneficiaria, Lucía C. Pascual. El rostro de Ricardo se quedó sin sangre. La copa de champán de Diana todavía estaba en su mano. Nunca la había dejado desde su discurso. Sus dedos temblaban alrededor del tallo. Y por primera vez en 23 años. La mujer que siempre había dominado cada habitación en la que entraba parecía desequilibrada. Se recompuso, bajó la voz. No puede hacer esto. Ricardo, llámala. Ahora. Él la llamó. No respondí. La llamó una y otra vez. Yo estaba en casa cuando empezaron a llegar las llamadas. Mi apartamento en Chamberí está en el tercer piso de un edificio de 1891, molduras originales, suelos de madera deformados, una cocina diminuta donde apenas caben 2 personas y un hervidor. Lo elegí por los techos de 3 metros, y las ventanas orientadas al este, y cada mañana la luz entra como si se filtrara a través de la miel. Restauré las estanterías empotradas yo misma, del suelo al techo, de roble blanco, y las llené de libros de arquitectura, novelas y algunas cosas que no encajaban en ninguna categoría pero que sentían que pertenecían. Dejé el teléfono en la encimera y lo dejé vibrar. Los mensajes de texto llegaron en una avalancha. Marta primero, su voz aguda por el pánico. Lucía, ¿qué has hecho? Luego Diana, ya no suave, ya no serena. No tienes derecho a hacer esto. Este es dinero de la familia. Luego Marta de nuevo. Mis tarjetas no funcionan. Lucía, esto no es gracioso. Luego Ricardo, la línea más simple y más hiriente de todas. Lucía, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Luego Diana, su voz afilada como un cristal roto. Voy a llamar a nuestro abogado. Te vas a arrepentir de esto. Vi la pantalla iluminarse y oscurecerse. Iluminarse y oscurecerse. Como el monitor cardíaco de una familia en paro. No respondí. En su lugar, llené la bañera. Me quité el vestido azul marino y lo colgué con cuidado en la parte de atrás de la puerta del baño. Me quité los pendientes de perlas de mi madre y los puse en el tocador. Me metí en el agua caliente y me quedé allí hasta que mi respiración se ralentizó y el vapor deshizo cada nudo. Cuando salí, me puse un jersey, me preparé una manzanilla, me senté en mi sillón y miré la foto de mi madre en la pared. Catalina Henao, sonriendo en una obra polvorienta, completamente viva. Hice lo que me dijiste, mamá, le dije a la habitación vacía. Lo encontré. Y encontré lo que dejaste para mí. El teléfono había dejado de sonar. 56 llamadas en total. Comprobé la hora. 11:08 p.m. Entonces sonó el timbre. Miré el monitor del videoportero. Estaban allí, los tres, en mi portal a las 11:15 de una noche de sábado de octubre. Ricardo con su esmoquín, la pajarita deshecha. Su rostro pálido como el hormigón fresco. Diana, todavía con su vestido de seda color crema, el rímel corrido en 2 líneas negras por sus mejillas, agarrando su bolso Hermès como si fuera un salvavidas. Y Marta, medio paso detrás, con el teléfono apretado contra el pecho con ambas manos, los ojos hinchados y rojos. Durante 23 años, yo había ido a ellos. A su casa, a sus cenas, a sus fiestas, en sus términos. Había conducido a la moraleja. Me había sentado en la mesa pequeña y había sonreído ante los comentarios diseñados para empequeñecerme. Había llamado a su timbre como una invitada en mi propia familia. Ahora estaban en mi puerta. No me moví de inmediato. Me quedé frente al interfono y me permití mirar, realmente mirar. Esa imagen en la pantalla. Diana Pascual, que nunca había puesto un pie en mi apartamento en 7 años, estaba en mi portal con el rímel corrido, y el pánico en su rostro. Había algo en esa imagen que necesitaba absorber antes de abrir la puerta. Fui al cajón de mi escritorio y saqué la carpeta.
la copia del acuerdo de fideicomiso y la enmienda, la confirmación de la transferencia de Rebeca Soto, y un documento más, uno que no le había mencionado a nadie, uno que había llevado conmigo desde la reunión con Aguirre. Lo metí en la parte de atrás de la pila. Me miré en el espejo del pasillo. Jersey de cachemira, el pelo suelto, sin maquillaje. Limpia. Sencilla. Mía. Apreté el botón del portero. Subid. Abrí el cerrojo de la puerta principal y la abrí antes de que llegaran al rellano. Diana fue la primera en subir las escaleras. El tac-tac de sus tacones en la madera vieja, ya tomando aire para lo que había ensayado en el coche. Cruzó mi umbral y explotó. ¿Cómo te atreves? Levanté una mano, no de forma dramática, solo lo suficiente. Estás en mi casa, Diana. Baja la voz o vete. Se detuvo a mitad de la frase, a mitad del aliento. Creo que fue la primera vez en 23 años que alguien le dijo que no a Diana Pascual en su propia cara. Me miró como si acabara de hablar un idioma que no sabía que yo entendía. Me hice a un lado. Pasad. Pero esta noche, hablo yo. Se sentaron en mi salón como si estuvieran en la consulta de un médico esperando malas noticias. Ricardo se hundió en el sillón junto a la ventana, el que yo había retapizado en lino color oliva la primavera pasada. Parecía más pequeño con su esmoquín. Un hombre hecho para las salas de juntas. Encogido en un apartamento de Chamberí que olía a manzanilla y a libros viejos. Diana se quedó de pie. No se sentaba. Estar de pie era control. Y no estaba dispuesta a cederlo. Marta se posó en el borde del sofá, con los brazos cruzados, agarrando su teléfono, sin mirar a nadie. Diana fue la que rompió el hielo. Le has robado a esta familia. Ese dinero pertenecía a tu padre. Abrí la carpeta en la mesa de centro. No tenía prisa. No levanté la voz. Había pasado mi carrera descubriendo la estructura original de los edificios, encontrando los muros de carga bajo décadas de malas reparaciones. Y eso es exactamente lo que iba a hacer ahora. Esos 17 millones de euros nunca pertenecieron a mi padre, dije. Deslicé el acuerdo de fideicomiso sobre la mesa. 40 páginas, encuadernado en cuero, la firma de mi madre con tinta azul. Pertenecían a mi madre, Catalina Henao Pascual, su predecesora. La habitación pareció encogerse. Los ojos de Diana se clavaron en el documento como si fuera un arma apuntando a su pecho. Continué. Acuerdo de fideicomiso de 2004. Redactado por Tomás Aguirre. Firmado por mi madre antes de que su enfermedad empeorara. Designa los 17 millones, su herencia familiar del patrimonio Henao, como un fondo segregado dentro del fideicomiso familiar Pascual. Legalmente separado. Aislado. Mío. La voz de Diana era un hilo. Es falso. Ricardo, díselo. Se volvió hacia mi padre. Ricardo estaba mirando el documento sobre la mesa. No levantó la cabeza. No lo negó. El silencio en la habitación fue el sonido más fuerte que he oído nunca. Tú lo sabías, dije. No era una pregunta. ¿Verdad, papá? La garganta de mi padre se movió. Sus nudillos se pusieron blancos en los reposabrazos. Cuando habló, su voz era un graznido. Tu madre. Insistió, antes de enfermar. Debería habértelo dicho. Diana se giró hacia Ricardo como si la hubieran abofeteado. ¿Tú lo sabías? Él no dijo nada. Pero su silencio era una confesión. 23 años de silencio. Finalmente rotos. Puse el segundo documento sobre la mesa. La enmienda de 2006. Firmada por mi madre 6 meses antes de morir. Nombra a mí, Lucía Catalina Pascual, como única beneficiaria de los fondos segregados. Efectivo en mi 30º cumpleaños. 5 firma, sin aprobación del administrador. Tengo 34 años. Esta noche, ejercí mi derecho legal. Me senté. Los documentos estaban entre nosotros en la mesa de centro. Entre mi manzanilla y las manos temblorosas de Diana. No he robado nada, Diana. He reclamado lo que era mío por derecho. Está todo aquí. Siéntete libre de leerlo. Lo hizo. Vi sus ojos recorrer las páginas,
pasando las hojas, buscando una laguna, una escapatoria, un error. No encontró ninguno. Mi madre había sido meticulosa, Aguirre también. 23 años de arquitectura legal, construida para durar. Cuando Diana levantó la vista, había cambiado de táctica. La rabia había desaparecido, reemplazada por algo que había visto cientos de veces. El temblor del mentón, los ojos cuidadosamente abiertos, la mano temblorosa presionando su clavícula. Modo víctima. Su actuación más ensayada. Ricardo. Jadeó. Volviéndose hacia mi padre. Está destruyendo a esta familia. Después de todo lo que he hecho por esta familia, por ella. La interrumpí. No con volumen, sino con información. Hablando de lo que has hecho, Diana, sé lo de la enmienda del testamento que estabas redactando. La actuación se hizo añicos. Fue instantáneo, como ver una máscara partirse por la mitad. Su mano cayó de su clavícula, su boca se abrió y se cerró. La habitación estaba completamente en silencio. Hace 3 semanas, dije, estaba en la casa. Vi la carpeta en tu escritorio. Un borrador de enmienda de un bufete de abogados diseñado para eliminarme como beneficiaria de los fondos segregados y transferirlos a Marta. Marta levantó la vista. ¿Qué? También he confirmado con el administrador del fideicomiso que llamaste varias veces solicitando acceso a los términos del testamento de mi madre. Detalles que Rebeca Soto se negó a compartir contigo porque no tenías la capacidad legal para recibirlos. Diana dejó de llorar. Lo que vino en su lugar fue algo crudo. Furia real, sin adornos. ¿Y qué? Ese dinero ha estado ahí durante 20 años sin hacer nada. Marta se lo merece más que tú. Al menos ella contribuye a esta familia. Mamá, para. La voz de Marta era pequeña pero afilada. Una grieta en una fachada que no esperaba. Diana no la oyó, o la ignoró. Miré a mi hermanastra, luego a Diana. ¿Qué se merece Marta? Los 17 millones que mi madre ganó, que mis abuelos construyeron durante 3 generaciones. ¿Para qué? Para que pueda conseguir patrocinios de Instagram respaldados por un fideicomiso que no es suyo. La voz de Ricardo era un susurro. Lucía, ya basta. Me volví hacia él. Había estado esperando esto. El estribillo que siempre decía. Ya basta. Su palabra favorita. La que usaba cada vez que la verdad se volvía demasiado incómoda. No, papá. No puedes decir ya basta esta noche. Perdiste ese derecho cuando viste a 2 guardias de seguridad escoltarme fuera de ese salón de baile y no dijiste nada. El silencio que siguió fue diferente. No fue el silencio de la compostura o el control. Fue el silencio de un hombre que oía, por primera vez, el coste de su propia cobardía. La mano de Diana se dirigió a su bolso Hermes. Sacó la carpeta de Manila, la misma que había vislumbrado en su escritorio, y la sostuvo como un escudo. Esta enmienda es perfectamente legal, y Ricardo la firmará. No puede, dije. Los fondos segregados ya están a mi nombre. Lo han estado desde 2006. Esa enmienda fue redactada, para cambiar algo que no tenías poder para cambiar, sobre activos que no tenías derecho a poseer, invocando una cláusula que no existe. Tu abogado debería habértelo dicho, a menos que no le dieras toda la información. Diana me miró fijamente. La carpeta temblaba en su mano, un arma convertida en papel. Dejé que el silencio se asentara por un momento. Luego les expliqué lo que iba a pasar. No con emoción, no con satisfacción, sino de la manera en que explico los cálculos de carga en un proyecto de restauración. Hechos. Estructura. Matemáticas. Cuando retiré los 17 millones esta noche, el saldo del fideicomiso bajó de 42 millones a 25. Pero en los últimos años, Diana, usando su posición como cofiduciaria, ha autorizado préstamos contra el valor total del fideicomiso, usando las propiedades como garantía. La deuda pendiente garantizada por el fideicomiso es de aproximadamente 38 millones de euros. Ricardo levantó la cabeza lentamente. No sabía esa cifra. Podía verlo en su rostro. La expresión inconfundible de un hombre que había firmado documentos sin leerlos porque su esposa le dijo que estaba todo arreglado.
La cláusula de préstamo del banco requiere que el fideicomiso mantenga una ratio de garantía mínima de 1. A las 9:47 p.m. de esta noche, la ratio es de aproximadamente 0.66. Un déficit de 13 millones. El sistema de cumplimiento automatizado del banco ya ha congelado las cuentas asociadas. Tarjetas de crédito, membresías de clubes, pólizas de seguros suplementarias. Una llamada de margen, susurró Marta. Por eso mis tarjetas. Sí. La voz de Diana era afilada. Planeaste esto. Planeaste arruinarnos. La miré a través de la mesa de centro. A través de los documentos del fideicomiso. A través del té frío. A través de 23 años. No. Dije. Planeé ir a la fiesta de mi padre, darle una brújula que pertenecía a mi madre y esperar que por una noche pudiera sentirme como su hija. Tú planeaste humillarme públicamente. Tú planeaste que me echaran con seguridad. Tú planeaste enmendar un documento fraudulento para robar mi herencia. Yo simplemente dejé de esperar a que hicieras lo correcto. Luego metí la mano en mi carpeta y saqué el último documento. El que había llevado conmigo desde la reunión con Aguirre. El que no le había mostrado a nadie. Era un correo electrónico impreso en papel normal, enviado 6 meses antes desde la cuenta personal de Diana a su abogado, y copiado accidentalmente a Tomás Aguirre, cuya dirección de correo electrónico todavía estaba en el sistema de la firma como fiduciario. Lo leí en voz alta, cada palabra. Necesitamos actuar rápidamente antes de que Lucía descubra los términos del fideicomiso de Catalina. Ricardo no tiene el valor para detenernos. El aire salió de la habitación. Ricardo cogió la impresión. La leyó una vez. Luego otra. Luego la dejó sobre la mesa y miró a su esposa como si la viera por primera vez. No a la mujer de seda color crema que organizaba su vida, gestionaba su calendario y le decía cuándo sonreír, sino a la mujer que había escrito Ricardo no tiene el valor para robar el dinero de su esposa muerta a su hija viva. Diana, dijo. Su voz era apenas audible. ¿Es esto verdad? Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. Su rostro lo decía todo. La expresión inconfundible de alguien atrapado, no en una mentira, sino en la verdad. No es venganza. Dije en voz baja. Son solo matemáticas. Y ese correo electrónico en la mesa eres tú. Lo que pasó a continuación fue el sonido de una estructura derrumbándose. No de golpe. No el dramático colapso de las películas. Sino el lento. El tipo que he visto cientos de veces en mi trabajo. Cuando un edificio ha estado sobre cimientos defectuosos durante décadas, y un día, una sola viga cede, y todo lo que está encima se desplaza. Diana cogió la impresión del correo electrónico como si quitarla de la mesa pudiera deshacer las palabras. Ricardo se la arrebató. Ella se giró, y allí estaba de nuevo. El mentón tembloroso, los ojos llorosos, la mano en la garganta. Te está manipulando, Ricardo, como siempre hacía Catalina. Mi padre se puso de pie. En 23 años. Nunca había visto a Ricardo Pascual enfrentarse a Diana. Había cedido. Se había apartado, había mirado su plato, y había dejado que su silencio fuera su consentimiento. Pero algo en esa frase, como siempre hacía Catalina, tocó un muro de carga dentro de él que ni siquiera él sabía que seguía en pie. No, dijo. Su voz temblaba, pero la palabra era sólida como una roca. No digas su nombre. Diana se detuvo. Su boca se quedó abierta. No salió ningún sonido. Podría haber sido la primera vez en su matrimonio que no tenía una respuesta preparada porque nunca había imaginado que la necesitaría. Marta se levantó lentamente del sofá. Su rostro estaba manchado y húmedo, pero su voz, cuando habló, era más firme que la de sus padres. Lucía, dijo. Yo no sabía nada del fideicomiso, de la enmienda, de nada de esto. Miré a mi hermana, mi hermanastra, la niña dorada, a la que se le dio todo lo que a mí me quitaron. Y vi debajo del collar de Tiffany y el rímel corrido, a una mujer de 26 años de pie entre los escombros de la única historia que le habían contado sobre su familia. Te creo que no sabías lo del fideicomiso, Marta. Pero sabías cómo se sentía ver a tu hermana ser borrada de las fotos familiares.
Sabías lo que significaba que yo me sentara en la mesa pequeña cada Nochebuena. Lo sabías, y no dijiste nada. Ella cerró los ojos, asintió una vez. Mi padre se movió hacia mí. Lucía, lo siento. Dejé que las palabras se asentaran. No me apresuré a tranquilizarlo. No dije, está bien, porque no lo estaba. No había estado bien durante 23 años. Y fingir que sí era solo otra forma de silencio. Sé que lo sientes. Pero lo siento ya no es suficiente. Necesito que hagas algo. Él esperó. Lo expuse, tan simple como lo habría hecho mi madre. 4 condiciones. 1. Los 17 millones se quedan en mi fideicomiso. Eso no es negociable. 2. El borrador de enmienda de Diana se destruye. Confirmación notariada de que es nulo. 3. Contratas a tu propio abogado, no el de Diana, el tuyo. Alguien que te explique tu situación financiera real, sin que nadie filtre los números. Y 4. Estoy dispuesta a reconstruir una relación contigo, pero será en igualdad de condiciones, con límites claros, y no será a través de Diana. Hice una pausa. Esto no es un castigo, papá. Son los términos mínimos para que vuelva a confiar en ti. Ricardo miró los papeles del fideicomiso sobre la mesa, la impresión del correo electrónico, la caja de la brújula que nunca había visto, la que había dejado en la fiesta. Luego me miró. De acuerdo, dijo en voz baja. Sin negociación, Diana cogió su bolso. Esto no ha terminado, Lucía. La miré a los ojos. Para mí, sí. Lo que pase después es entre tú y tus decisiones. Se fue, el sonido de sus tacones en las escaleras, la puerta principal cerrándose tan fuerte que el cristal vibró. Marta se quedó un momento más. Parecía que quería decir algo, pero no encontraba las palabras. Finalmente, susurró. Lo siento, Lucía, y siguió a su madre escaleras abajo. Mi padre se quedó. Se sentó en el sillón de lino oliva, y se quedó mirando sus manos. Y los dos estuvimos en silencio durante mucho tiempo. El radiador zumbaba, el edificio de piedra se asentaba. La foto de mi madre en la pared nos observaba. Las consecuencias llegaron en oleadas durante las siguientes 72 horas, cada una más precisa que la anterior. Lunes por la mañana 9 a.m. llegó la llamada de margen. Una carta del banco, entregada por mensajero en el despacho de Ricardo en casa. Membrete en negrita, sello de urgencia rojo, el tipo de documento que te enfría las manos antes de terminar el primer párrafo. El fideicomiso familiar Pascual tenía un déficit de 13 millones de euros por debajo de su umbral de garantía requerido. Ricardo tenía 60 días para inyectar capital o liquidar activos. 2 propiedades comerciales. Un complejo de oficinas en Las Rosas y un centro comercial en Pozuelo tendrían que ser vendidas. Ricardo contrató a su propio abogado esa tarde. No el de Diana. El suyo. Una mujer llamada Patricia Hall de un bufete mediano de Madrid, recomendada por un colega que Diana nunca había conocido. Patricia recopiló los registros financieros completos del fideicomiso. Algo que nadie había hecho de forma independiente en más de una década. Lo que encontró fue la segunda explosión. En los últimos 15 años, Diana había autorizado aproximadamente 2,3 millones de euros en retiros de la cuenta operativa del fideicomiso, registrados como gastos familiares. La auditoría de Patricia demostró que eran casi exclusivamente gastos personales. Viajes en primera clase, retiros en spas. Los gastos de manutención de Marta, un pago inicial para una casa de vacaciones en los Picos de Europa que estaba solo a nombre de Diana. Nada de esto había sido aprobado por el administrador del fideicomiso. Nada había sido revelado a Ricardo. Todo constituía un incumplimiento del deber fiduciario según los documentos rectores del fideicomiso. A Diana se le dio una opción: devolver los 2,3 millones a través de un plan estructurado o enfrentarse a la responsabilidad civil y a la posible destitución como cofiduciaria. La membresía del club de golf permaneció congelada. Las pólizas de seguro fueron canceladas. La tarjeta de crédito de Marta permaneció bloqueada. Y 2 días después de la llamada de margen, Marta Pascual desactivó discretamente su cuenta de Instagram. Sin anuncio, sin publicación de despedida,
Solo una historia que decía, tomándome un descanso de las redes. Fue lo más real que había publicado en años. Una semana después de la fiesta, mi padre llamó. No a través de Diana, ni de una secretaria, ni de un intermediario. Cogió el teléfono él mismo, marcó mi número y me preguntó si quería tomar un café. Nos encontramos en el bistró francés del barrio de Salamanca, el de los manteles blancos y las ollas de cobre, el que a mi madre le encantaba. Él ya estaba allí cuando llegué. Parecía mayor, no de la manera gradual en que la gente envejece, sino de la manera repentina, como si 10 años hubieran llegado en 7 días. El cuello de su camisa estaba suelto. Tenía círculos oscuros bajo los ojos. Se había afeitado mal. Sobre la mesa, frente a él, estaba la caja de terciopelo. La abrí, dijo. La brújula de latón estaba en la palma de su mano. Había pasado semanas restaurándola, limpiando la pátina, arreglando la bisagra, puliendo la caja hasta que las iniciales grabadas volvieron a ser claras. C. H. Catalina Henao. Se la había dado en su segundo año de noviazgo, cuando él le dijo que quería construir cosas, y ella le dijo que primero necesitaba saber hacia dónde se dirigía. Mi padre giró la brújula en su mano. La aguja todavía funcionaba, temblando y luego asentándose, apuntando al norte verdadero. Ella era mi norte, dijo, y dejé que otra persona dirigiera el barco. Lloró en silencio, como lo hacen los hombres de su generación. Con la mandíbula apretada, las lágrimas corriendo, sin sonido, no lo había visto llorar desde el funeral, 23 años antes. No dije está bien, porque no lo estaba. Todavía no. Quizás no lo estaría por mucho tiempo. Pero dije, me alegro de que estés aquí. Es un comienzo. Me dijo que le había pedido a Diana que se mudara de casa temporalmente. No un divorcio, no todavía, sino una separación. Estaba en un hotel en Aravaca. Dijo que necesitaba espacio, para entender lo que había pasado con su vida, mientras no prestaba atención. Pedimos café. Luego, sin planearlo, ambos pedimos un croque madame. El que mi madre siempre pedía. Todos los domingos, en esta misma mesa. Ninguno de los dos lo mencionó. No lo necesitábamos. 2 semanas después de la fiesta, Diana vino a mi casa sola, sin maquillaje esta vez, sin vestido de seda. Llevaba un abrigo de cachemira gris sobre un sencillo vestido negro, y su rostro estaba desnudo, sin base, sin corrector experto, solo la piel sin adornos de una mujer de 58 años que no había dormido lo suficiente. La pulsera Love de Cartier había desaparecido de su muñeca. Más tarde supe que la había vendido para empezar a pagar la deuda de 2-3 millones. No llamó al timbre. Debió de seguir a alguien por la puerta principal. Abrí la puerta de mi apartamento para encontrarla en el rellano, con las manos a los lados, pareciendo más pequeña de lo que nunca la había visto. Arruinaste todo lo que construí, dijo. No era rabia. No era actuación. Era lo más honesto y directo que Diana Pascual me había dicho nunca. Me apoyé en el marco de la puerta. Construiste sobre los cimientos de otra persona. Diana, el dinero de mi madre. El marido de mi madre. Incluso la hija de mi madre. Intentaste borrarme para tener el escenario para ti sola. Ella se estremeció. No un respingo dramático, sino uno real. Un movimiento de los músculos alrededor de los ojos antes de que el cerebro pueda registrarlo. Y luego dijo algo que no esperaba. Tenía tanto miedo, Lucía. Todos los días, durante 23 años. He vivido con el miedo de que un día aparecerías y te lo llevarías todo. Su voz se quebró. Y lo hiciste. La miré. Entendí ese miedo. Lo entendí de la manera en que se entiende la podredumbre dentro de una pared que has derribado. No excusa el daño, pero puedes ver dónde empezó. No me llevé nada que fuera tuyo, dije. Me llevé lo que era mío. La diferencia es que tú nunca entendiste la diferencia. Me miró fijamente durante un largo momento. No hubo disculpa. No la esperaba. Diana Pascual era muchas cosas. Pero no era alguien que se disculpara. Ni a mí, ni a nadie a quien alguna vez hubiera colocado debajo de ella en la estructura de su vida. Se dio la vuelta y bajó las escaleras. Escuché sus pasos, más lentos que nunca.
No el taconeo de tacones de diseñador esta vez, solo el suave roce de zapatos planos sobre madera vieja. Cerré la puerta, apoyé la frente contra ella y respiré. 3 meses después, estaba en un escenario de nuevo, pero esta vez, nadie llamó a seguridad. La Fundación Nacional para la Conservación Histórica celebró su gala anual en Madrid. Un evento de etiqueta en un salón de baile restaurado del siglo XIX. Con herrajes, techos abovedados y el tipo de artesanía que te hace creer que la gente solía construir cosas para que duraran. Estaba allí como ponente principal, invitada para presentar el proyecto inaugural de la Fundación Catalina Henao, una organización sin ánimo de lucro, que había creado con una parte del fideicomiso para restaurar edificios históricos en peligro de extinción en comunidades desatendidas. Mi primer proyecto. Un centro comunitario. En un antiguo barrio marginado de Sevilla. Construido en 1912. Abandonado en 1987. Declarado inseguro en 2014. Lo habíamos devuelto a la vida. Muros de carga, azulejos originales, toda la estructura salvada. Esa noche llevaba un vestido verde esmeralda, sencillo, de corte limpio. Los pendientes de perlas de mi madre. Detrás de mí, en una pantalla, en letras de 2 metros de altura, Fundación Catalina Henao. Preservando lo que importa. Mi padre estaba sentado en la primera fila. Había conducido desde La Moraleja, solo, sin Diana, sin séquito, solo Ricardo Pascual con un traje azul marino, sentado muy recto, escuchando hablar a su hija. Hablé de edificios. De los edificios por los que la gente pasa sin verlos. De los edificios condenados porque es más fácil demoler que hacer el trabajo duro. Lento y poco glamuroso de averiguar qué hay de bueno dentro. Hablé de mi madre. La arquitecta que nunca supe qué era. Que construyó cosas que duraron décadas porque entendía que todo lo que es hermoso empieza con una buena estructura. Cuando terminé, la sala se puso en pie. Mi padre fue el primero. Me encontró más tarde, cerca del guardarropa. Sostenía algo, un paquete plano y rectangular envuelto en papel de estraza. Lo abrí y me quedé quieta. Era el dibujo arquitectónico que le había regalado en la fiesta de jubilación. El plano original de su primer edificio. El que había restaurado de los archivos municipales. Lo había vuelto a enmarcar. Nogal oscuro. Cristal de museo. Passepartout profesional. Todo perfecto. Ha estado en la pared de mi estudio desde el día que me lo diste, dijo. Simplemente nunca se lo dije a Diana. Apreté el marco contra mi pecho y miré a mi padre, un hombre imperfecto, asustado e intentándolo. Y no dije, está bien, dije, gracias papá. Significa más de lo que crees. Salimos juntos a la fresca noche madrileña. 2 semanas después, recibí una carta manuscrita por correo. Sin remite, pero reconocí el papel, Marta. 3 páginas, por ambas caras, con una letra cuidada. Una disculpa. No del tipo falso. No una disculpa que busca excusas, sino la disculpa honesta, torpe y directa de una joven de 26 años que ve su vida con claridad por primera vez. No he respondido todavía, pero la carta está en mi escritorio, junto a la de mi madre, junto a la caja de la brújula. Algunas cosas llevan tiempo. Algunas restauraciones no se pueden hacer en una temporada, pero los cimientos reales, los que están debajo de todo, se mantienen. Esa es mi historia. No gané porque grité más fuerte. No gané porque tuviera más dinero, más poder o fuera más despiadada que las personas que intentaron borrarme. Gané porque hace 23 años, mientras mi madre se moría, se sentó con un abogado, un bolígrafo y un montón de documentos legales, y construyó algo para que durara. No lo hizo con drama, no lo hizo con rabia. Lo hizo con estructura. De la misma manera que construyó todo. Solía pensar que la fuerza significaba aguantar. Ir a cada cena, sentarme en la mesa pequeña, conducir a casa en silencio, tragarme lo que me sirvieran y llamarlo familia. Pensaba que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente silenciosa, lo suficientemente buena, alguien finalmente me vería. Nadie iba a verme, no porque fuera invisible,
sino porque la gente a mi alrededor había decidido que mi invisibilidad era conveniente. Y la única persona que podía cambiar eso era la que estaba en el espejo. Si estás escuchando esto y reconoces algo, los susurros, la exclusión, la forma en que tu nombre se escribe mal a propósito, la forma en que tus logros son recibidos con silencio, mientras que los de otros reciben ovaciones, quiero que sepas que no estás loco, no eres demasiado sensible, no eres difícil, y no tienes que prenderte fuego para mantener a otros calientes. Mi madre me dejó una nota. Decía, búscalo. Y lo que encontré no fue solo un abogado, o un documento de fideicomiso, o 17 millones de euros. Encontré lo que realmente había querido proteger todo el tiempo, mi derecho a ocupar todo el espacio de mi propia vida. Gracias, mamá. Por la nota, por el señor Aguirre, por las perlas, por enseñarme que algunos edificios merecen ser salvados, incluido aquel en el que vivo. Antes de irme, si esta historia te recuerda a alguien que amas, o a alguien con quien necesitas establecer un límite, compártela, no como un arma, sino como un espejo. Y si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad, cuéntamelo en los comentarios. Dime cuál elegiste. Los leo todos. Hay más historias como la mía en la descripción. Si todavía estás aquí, si has llegado hasta el final, eres exactamente el tipo de persona que necesita oírlas.